El siguiente punto y último del orden del día es el relativo a la aprobación, si procede, y así lo estima el Pleno, del texto refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Tiene la palabra el señor Ramírez, el señor consejero de Fomento. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos. La propuesta que se recoge hoy es la aprobación, como bien se viene citado, ¿no?, del texto refundido de la revisión y adaptación del Plan General de Ceuta. No es otra cosa, al fin y al cabo, que incorporar en un único documento las diferentes consideraciones, correcciones y modificaciones que la orden TMA de 840 de 2023, de 20 de julio, que aprobó el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el anterior MITMA, que aprobó definitivamente de forma parcial el Plan General, y el objetivo no es otro que dotar de la máxima seguridad jurídica al documento más importante en el ámbito urbanístico. Me gustaría destacar la colaboración y el trabajo desarrollado por el Ministerio, por el equipo de arquitectos, la subdirectora, Dirección General, puesto que han dedicado estos últimos meses un esfuerzo muy importante y una sensibilidad mostrada con Ceuta en todos sus ámbitos, y que sin su concurso no hubiera sido posible traer hoy aquí este texto refundido, que da ya por finalizado un proceso largo y tedioso de aprobación de este documento y puesta en vigor. Brevemente voy a pasar una cronología de la última fase de aprobación. El pasado 1 de marzo, recordad que el Pleno de la Asamblea ya aprobó y elevó al Ministerio para esta aprobación definitiva la documentación complementaria que fue requerida por ellos mismos tras la aprobación provisional en este mismo Pleno. El 22 de julio, el Boletín Oficial del Estado publica la orden citada anteriormente, por la que se aprueba de manera definitiva, de forma parcial, la revisión y adaptación del Plan General. Esta citada orden, concretamente, indica en su apartado segundo que se subsanen diferentes aspectos técnicos, así como incorporar alguna documentación adicional de informes sectoriales, también inventariar los suelos potencialmente contaminados, la nueva delimitación de la DEU, la delimitación de espacios usos portuarios, también incorporarla al documento, y una serie de planos y correcciones ya de carácter de índole técnico y material, sobre todo en las normas urbanísticas. Asimismo, esta aprobación definitiva, como digo, lo fue con carácter parcial, y lo es también porque hay tres ámbitos concretos que quedan en suspenso por la ordenación propuesta en suelo urbano, por una serie de circunstancias que se recogen en los informes de los servicios técnicos y jurídicos del propio Ministerio, que se exponen junto a la citada orden y también están en el propio expediente administrativo. Al mismo tiempo, decir que estos tres ámbitos concretos no son aprobados como se recoge por esta orden ministerial, no obstante, permiten retomar o dar la posibilidad de retomar una nueva ordenación concreta en esos tres ámbitos concretos, para que puedan ser desarrollados con un nuevo planteamiento de gestión y ordenación que dé una mayor garantía para su ejecución. Esto viene sobre todo, como digo, a raíz de la propia visita que hizo los técnicos del Ministerio a la ciudad y también revisando toda la documentación contenida en el plan. Finalmente, que una vez pasado este trámite de aprobación del texto refundido, se tiene que dar cuenta al Ministerio mediante una comunicación del documento, al objeto de que lo tengan para objeto de consulta, y automáticamente o inmediatamente pasaremos a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, que al día siguiente de su publicación ya tendrá eficacia y tendrá efectos inmediatos la aplicación de este documento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. El señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hablar del Plan General de Ordenación Urbana en Ceuta es hablar de una eterna demanda que por fin va a ver la luz en una ciudad que clamaba por poder contar con un marco urbanístico que arrastraba la friolera de 31 años de antigüedad. Una vez solventadas las correcciones y los requerimientos solicitados por los técnicos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, este grupo parlamentario evidentemente va a apoyar sin fisura la definitiva puesta en marcha del PGOU, porque consideramos que estamos frente a un momento histórico de Ceuta gracias a la lealtad institucional y al apoyo sin fisuras que desde el Gobierno de la Nación ha existido en todo momento. Vaya también por delante, como bien usted ha dicho el señor consejero, señor Ramírez,
Nuestro más sincero agradecimiento al difícil trabajo de los funcionarios de la ciudad autónoma que se han esmerado para recorrer el largo camino que hoy vamos a culminar entre todos y todas. Pero es preciso recordar que un PGOU va mucho más allá de una herramienta burocrática. Un plan general de ordenación urbana es la respuesta a los grandes planteamientos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Es un documento que debe suponer el contrapeso a las políticas económicas por las que en Ceuta estamos apostando en materia de tecnología. También genera credibilidad como proyecto de ciudad y planta las bases para que los retos demográficos tengan una respuesta sólida y enfocada a la necesidad de compatibilizar el desarrollo con medio ambiente en ámbitos urbanos. Desde el Partido Socialista entendemos la importancia del desafío que supone la implantación definitiva de este documento, muy especialmente en el año en el que el Ministerio de Política Territorial ha comenzado el pago de 60 millones de euros a Defensa para que la ciudad disponga de manera gratuita de casi 200.000 metros cuadrados, prácticamente para que nos hagamos un cálculo del 10% de la superficie construible en la ciudad. Este hito, unido a la puesta en marcha del PGOU, pues supondrá una total transformación de Ceuta, generando una solución definitiva al problema de la vivienda, a la creación de espacios verdes y a la construcción de los equipamientos prioritarios de la ciudad. Por tanto, y como no puede ser de otra forma, este grupo parlamentario apoyará con sus votos la propuesta que hoy traen ustedes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo. Gracias, presidente. Bueno, por fin tenemos PGU. Eso parecía que no iba a llegar nunca y ha llegado. Ha llegado con 30 años de retraso. Y, evidentemente, la Ceuta que hoy tenemos no tiene nada que ver con la Ceuta que vio iniciarse ese reclamo de modificación del PGOU. Con lo que entendemos que todas esas expectativas que tiene el Gobierno de la ciudad en base a este nuevo documento, pues son desmedidas. Entendemos que el documento nace ya de forma caduca y también entendemos que lo mejor que se puede hacer es empezar a trabajar para adaptarlo a la nueva realidad de la ciudad, que, como digo, no tiene nada que ver ya con la ciudad que vio el origen o el inicio de esa modificación. Aún así, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, vamos a apoyar esta medida. Algún instrumento, alguna herramienta tiene que existir para seguir trabajando y seguir avanzando. Lo que sí tengo que decir es que en ningún caso estamos de acuerdo con esa visión tan optimista que tiene el Gobierno de la ciudad relacionada con el uso que le puede dar a este instrumento. Como digo, nuestro voto a esta propuesta será favorable. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, en la Comisión de Fomento que celebrábamos hace unos días, nosotros mostrábamos nuestra preocupación en relación a cuál había sido el resultado definitivo y lo que se nos explicaba, no solo por parte del responsable del área, sino especialmente por parte de los técnicos, que para nosotros pues son quienes gozan de total y absoluta credibilidad, porque están absolutamente al margen de cualquier tipo de ideología política, que lo que se trataba era de un documento absolutamente técnico. No obstante, a nosotros nos gustaría preguntarle a usted en cuanto a las modificaciones, en cuanto a esta aprobación definitiva que vamos a llevar a cabo hoy, sobre todo para que quede claro a la ciudadanía, que creo que es responsabilidad de todos aclarar cualquier duda que pueda existir, si existe alguna modificación sustancial, si hay alguna instrucción que haya venido directamente del Ministerio y que pueda afectar a los ceutíes directamente, especialmente si hay algo que pueda afectar de manera que pueda suponerles un trastorno o algún tipo de perjuicio. Nosotros hemos manifestado nuestro compromiso con que este documento, hemos manifestado siempre que nace un poco obsoleto, porque en el mismo se recoge la importantísima necesidad de construcción de vivienda en nuestra ciudad, pero es una necesidad de vivienda que se prevé en el Plan General
como necesaria e imperiosa la construcción de más de 6.000 viviendas y nosotros todavía no lo teníamos ni siquiera aprobado. Por lo tanto, vamos con cierto retraso y, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora mismo es agilizar. Y también queremos manifestar e incidir en la importancia que pudiera tener y que nos aclare también cómo pudiera afectar a zonas de nuestra ciudad tan importantes, tan emblemáticas como la Almadraba, como el Príncipe, como el recinto y toda la zona del pasaje recreo o Benzú. Por su localización, por la tipología de edificación, nos gustaría que nos aclarase el responsable del área qué incidencia puede tener, ya que, como le digo, por parte de los técnicos se nos señala que es un documento única y exclusivamente con matizaciones técnicas, pero queremos que exponga el responsable del área políticamente qué incidencia tiene. Nosotros vamos a manifestar que vamos a votar a favor, al igual que lo hemos hecho, porque es un instrumento muy demandado pues, por el sector de la construcción en nuestra ciudad y necesario e imprescindible para el desarrollo presente y futuro de Ceuta. Muchas gracias. Gracias, señor Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, brevemente. Este es un documento que, además de ser técnico, es un documento eminentemente político y transforma la vida de nuestros vecinos y de nuestros conciudadanos. Yo voy a apelar a la coherencia también. Nosotros creo que fuimos la única fuerza que votó en contra, hoy vamos a volver a votar en contra, aunque lo que se presenta aquí son unas modificaciones técnicas. Y quiero recordar algunas de las cuestiones que no incorpora este documento y con ello voy a terminar brevemente. Miren, se deja fuera de ordenación urbana a Benzú y al Príncipe. Miren, ustedes no incluyen la regularización de la vivienda. Miren, este es un documento que nace envejecido y envejece a marchas forzadas. De hecho, los procesos son tan lentos que siguen envejeciendo. Miren, este documento no va a ayudar a bajar los precios de la vivienda. Miren, este documento es el documento de los pelotazos. Miren, este documento es el documento de la desprotección, de la especulación, del hacho. Por lo tanto, hoy vamos a volver en contra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos de la Asamblea que van a apoyar este documento, texto refundido, y por seguir un poco el orden a la señora Ahmed, contestarle a sus cuestiones. El Ministerio, en su aprobación definitiva, y así se recoge en la orden, establece alguna serie de, aparte de las apreciaciones técnicas o correcciones de carácter más formal, por así decirse, si hay 3 ámbitos concretos en los cuales hace una serie de apreciaciones de manera más contundentes, ¿no? Yo voy a pasar un poco a explicar, si le parece, cada una de ellas. Es una explicación también un poco más técnica, que también me han trasladado, obviamente, porque son cuestiones técnicas las que definen, ¿no?, el por qué estas 3 actuaciones concretas quedan como en suspenso a otra nueva ordenación que se le pudiera dar. La primera de ellas es concretamente a la DUCAR. Es decir, aquí, en base a las alegaciones también que se presentaron, el Ministerio considera que las valoraciones que se realizan para ese cambio, ¿no?, de traslado de la DUCAR a otra parcela, donde hay una serie de valoraciones económicas y compensaciones que se le hacen, en este caso a la empresa, considera el Ministerio que, en base a esa alegación y en base a la situación actual, es muy complejo ejecutar lo que se plantea en este documento. Si te dice que, obviamente, queda abierta que se estudie cualquier otra fórmula, pero expresamente la viene recogida en el documento con las valoraciones precisadas, considera que no es suficiente, que genera dificultades en la ejecución. Entonces nos dicen que la saquemos del documento, dejemos en suspenso, pero nos da la opción, obviamente, que se rehaga, por así decirse, se quiere hacer esa actuación concreta y se decide trasladar la DUCAR, pero de forma diferente a la que recoge el documento, sobre todo relativo a las valoraciones económicas. La segunda de ellas es una zona de planeamiento también remitido, que es Cría Caballar. Ahí, concretamente, el motivo principal es la subestación eléctrica. Es decir, en el documento original se recogía que ahí podría ir una subestación eléctrica. Con la entrada del nuevo cable submarino y todo lo que ha ido avanzando en estos años, el Ministerio tiene documentos, obviamente, de que va a haber otra instalación diferente, en otra zona distinta, con lo cual, al haber esas contradicciones, pues nos indica, obviamente, que ese planeamiento que se recogía, al haber esas contradicciones, pues que lo dejemos fuera también o en suspenso. Y la tercera de ellas es el planeamiento remitido de pasaje recreo alto, concretamente. Esta zona, el plan actual recogía, era una zona con un sistema para desarrollar urbanísticamente, se llama de compensación. ¿Por qué? Porque esa zona, el propietario del suelo es un promotor privado, de prácticamente más del 50% de ese suelo, y la fórmula que recogía el plan era la compensación, que significa que si quiere desarrollarse urbanísticamente,
La ciudad lo va a compensar pues con más edificaciones de muchos edificios con más plantas, compensación económica y le pasa la responsabilidad de la ejecución, por así decirse, al promotor privado. El Ministerio echa la visita en la ciudad y analizó los documentos y las alegaciones también se presentaron. Considera que esa fórmula en esa zona concreta de pasaje recreo alto es complicada de ejecutar. ¿Por qué? Porque considera que hay otras fórmulas que recoge el documento, como podría ser, por ejemplo, en otras zonas también la hay, la de cooperación, donde en esa zona compleja de ejecutar la Administración no debería soltar, por así decirse, la pelota a un promotor privado y que empiece a ejecutar como pueda, compensándolo, sino que deberíamos cooperar y colaborar de manera pública y privada con el promotor, con los vecinos y todos los propietarios de la zona. Entonces nos dice que busquemos otra fórmula de ordenación porque consideran que esa actuación planteada por ese sistema de que el promotor privado sea el que asuma todo el riesgo de la operación en una zona compleja a día de hoy urbanísticamente, considera que es prácticamente muy compleja de ejecutar y entonces nos dicen que la dejamos en suspenso y si decidimos ejecutar alguna actuación urbanística en pasaje recreo alto, pues que la hagamos con otra fórmula diferente. Los técnicos me trasladan que como en otras zonas hay, como recoge el plan también en Benzú, creo que en Príncipe, hay fórmulas de cooperación donde, de acuerdo y con apoyo de la Administración, se puede hacer una estación integral. Nos recomiendan también, bueno, que cuando hagamos una estación en pasaje recreo, no sea que el promotor privado haga todo, sino que la Administración también participe con los vecinos con las fórmulas de cooperación. Esos son los tres grandes cambios, por así decirse, que recoge el plan. Además, también, otra modificación que es importante destacar, ha ido 3 parcelas específicas de actuaciones directas donde el plan aprobaba en base a las alegaciones pues que una parcela muy concreta en una barriada tuviese un cambio de uso y la persona el propietario pudiera construir viviendas, por así decirse, el cambio principal, una recalificación de ese terreno. El Ministerio nos ha dicho que no ha dicho que se pueda aprobar esa recalificación siempre y cuando la estación sea integral en la barriada en cuestión. Es decir, tiene que ser una estación integral, no que un solo propietario de una parcela pequeñita, consecuencia del plan general, pueda de repente cambiar el uso y levantar pues un piso de 7 o 8 plantas con el beneficio que eso genera, sino que para que eso se haga tiene que tener en cuenta la ciudad y aprobar todo el entorno de esa parcela concreta. Eso hace concretamente en 3 zonas concretas que aprueba el documento. El resto de cuestiones, como me ha planteado, están exactamente igual que como estaba el documento que se trajo a aprobación provisional. El resto de cambios son todos desde el punto de vista, como he dicho, bueno, meramente técnicos y correcciones pues desde el punto de vista hasta incluso de expresiones, ¿no? Muchas veces, sobre todo las normas urbanísticas, que es el documento principal que recoge este documento. Y poco más. Yo por fin, bueno, será otro turno de palabra, presidente, o si será el último, depende de los grupos, no entiendo, ¿no? Bueno, pues gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Por tanto, señor Ramírez, tiene usted la posibilidad de finalizar el debate. Sí, gracias, presidente. No, solamente y brevemente finalizar la intervención, pues en primer lugar, nuevamente agradecer, ¿no?, a los grupos de la Asamblea el apoyo, ¿no?, a este documento tan importante, el más importante en el ámbito urbanístico. Decir también que ha sido un camino duro y complejo toda esta tramitación. No puedo pasar la oportunidad de agradecer públicamente el trabajo desarrollado por los técnicos del área de urbanismo. Fundamentalmente, me gustaría personalizar en José Pedro Pedrajas y Javier Arnaiz, ya jubilados, por el peso importante que han llevado en toda esta tramitación, así como también los topógrafos Nono, Luis y Ana, la labor administrativa. Y obviamente, y especialmente también, a la directora general de urbanismo, Aurora, en primer lugar por estar por ahí, creo, por aguantarme, sobre todo estos 2 últimos años, y como solemos decir, apretar bastante en los temas, y creo que en este hemos apretado, pero de lo lindo, y agradecer la profesionalidad, empeño y la calidad de todo el equipo en general del área de urbanismo, y también especialmente al equipo de trabajo del Ministerio. Considero que este es un ejemplo de proyecto de ciudad, un documento que ha tenido una amplia, sobre todo en el tiempo, pero una amplia también participación ciudadana, que es integrador, que es flexible, que introduce mecanismos que va a permitir seguir desarrollando desde el punto de vista urbanístico esta ciudad, y un instrumento o herramienta urbanística con el objetivo de desarrollar políticas adecuadas, modernas y adaptadas a los nuevos retos del futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? 20 más 1, 21. ¿Votos en contra? 2. Abstenciones, ninguna.